¿Hospitalizada? ¿De qué hablas? Simplemente no quieres cocinar la cena. No pongas excusas. Esas fueron las palabras de mi esposo y mi suegra mientras me dirigía al hospital. A punto de dar a luz, mi suegra me llamó insistentemente, y no tuve más opción que regresar a casa, aunque el dolor era insoportable. A ellos no parecía importarles en lo más mínimo que estaba a punto de entrar en trabajo de parto. Regresé a la casa de mis suegros, pero no pude más, me derrumbé, y me llevaron de urgencias. Aunque ni mi esposo ni mi suegra parecían mostrar preocupación por mí, algo dentro de mí hizo clic. He sido paciente hasta este momento, pero decidí que ya no podía seguir siendo parte de esta familia, no después de todo lo que había ocurrido. Me llamo Kate, tengo 33 años y trabajo en una oficina. Actualmente estoy de baja por maternidad. Mi esposo, David, y yo nos casamos hace 2 años. Él tiene la misma edad que yo y nos conocimos en una fiesta de citas rápidas. Cuando lo vi por primera vez, no era mi tipo, pero era tan fácil hablar con él. Yo era muy tímida, y había ido a tantas citas rápidas sin éxito que no podía abrirme con nadie, pero con él fue diferente. Desde el principio pude disfrutar de nuestras conversaciones. Esa noche que salimos a cenar, intercambiamos nuestra información de contacto por primera vez. Después de eso, nos vimos varias veces, y las conversaciones fueron tan animadas como la primera vez que nos conocimos. El tiempo volaba cada vez que estábamos juntos. Descubrimos que compartíamos gustos similares en comida y, poco a poco, íbamos a restaurantes juntos, algo que habría sido difícil para mí hacer sola. No podía esperar al fin de semana para ver a mi esposo. Después de algunas citas y 1 año de noviazgo, decidimos ser pareja, y luego casarnos. Al principio de nuestro matrimonio, disfrutaba mucho hablar con él, nos amábamos profundamente. Cuando éramos novios, corría para terminar el trabajo y regresar a casa lo antes posible para estar con él. Cenar y hablar sobre cómo había sido nuestro día, era mi parte favorita del día. Todos los días me sentía feliz. Sin embargo, había algo que no me gustaba de estar casada, las cenas en casa de mis suegros. Cada fin de semana, viajábamos 1 hora en auto para llegar. Aunque mi suegra solía ser amable, algo cambiaba cuando se enojaba. Recuerdo que una vez, cuando fui a saludarlos antes de casarnos, todo transcurrió sin incidentes, pero una noche me dijo algo que me dejó sin palabras. Deberías cenar también. Voy a cocinar para ti. Me sentí culpable por su oferta, así que le respondí, no, está bien, por favor, no te preocupes por mí. Pero ella insistió, y alzando la voz me dijo, come. Me sorprendió tanto que no supe qué hacer más que disculparme. Mi esposo no me defendió, y mientras esperábamos la comida, me acusó de haberle dicho que no antes. ¿Por qué le dijiste que no? ¿Sientes pena por mi madre? Estaba tan confundida, no entendía por qué me trataba así. Parecía una persona completamente diferente a la que conocía. Fue mi suegro quien resolvió la situación, calmándome cuando me vio tan desconcertada. Más tarde, cuando la comida estuvo lista, mi suegra estaba visiblemente molesta, y mi esposo también parecía enojado conmigo. La tensión en la mesa era palpable, pero mi suegro hizo preguntas que hicieron la situación más llevadera. Pronto, mi esposo y mi suegra comenzaron a unirse a la conversación. Finalmente, pudimos disfrutar de la comida juntos. Sin embargo, después de esa noche, mi esposo no me dijo nada, aunque mi suegra continuaba enojándose. Él siempre tomaba su partido. Cada vez que mi suegro me ayudaba a lidiar con la situación, me decía, lamento que ella tenga mal genio, no te preocupes por eso, ¿de acuerdo? Me ponía nerviosa cada vez que llegaba el día de la cena semanal, a pesar de que intentaba ser cautelosa para no hacer enojar a mi suegra. Siempre temía que algo fuera a salir mal. Cuando llegaba a casa, estaba agotada, pero lo soportaba porque mi esposo esperaba con ansias esas cenas familiares. Siempre me preguntaba, ¿qué vas a cocinar esta vez? Aunque lo amaba cuando estábamos a solas en casa, no me sentía tan cómoda cuando estábamos en casa de mis suegros. Un día, me enteré de que estaba embarazada. Las náuseas matutinas eran tan fuertes que tuve que tomar algunos días libres del trabajo. Esa mañana, cuando falté al trabajo, mi esposo fue a una tienda de conveniencia a comprar algo que pudiera comer y me dijo unas palabras amables, ¿estás bien? Llámame de inmediato si tienes algún problema. Para mí, ir a trabajar esa semana fue difícil. Estaba tan mal, que ni siquiera podía ir a la oficina. El olor de la comida me hacía sentirme enferma, así que pensé que sería imposible asistir a la cena de los suegros ese fin de semana. Pensé que mi esposo sentiría lo mismo, pero me dijo que descansara bien ese día para que pudiéramos ir a la cena al día siguiente. Por la mañana, antes de que se fuera a trabajar, le dije, creo que no podré ir mañana, el olor de la comida me hará sentir peor. Era la primera vez que le decía que no a la cena de sus padres desde que nos casamos. Mi esposo se puso furioso y me gritó,
¿qué estás diciendo? Mi madre lo espera todos los fines de semana. Prometiste que iríamos. Tienes que ir. Iremos a anunciar tu embarazo. Solo por un día. Era la primera vez que lo veía tan enojado, además de con mis suegros. Me pregunté si la cena era tan importante. Habíamos hablado de ir allí para anunciar el embarazo, pero eso fue antes de que las náuseas matutinas empeoraran tanto. Lo siento, dije, sintiéndome demasiado enferma para continuar. Me disculpé, tratando de calmar su ira. Él se fue de la casa sin decir una palabra. Estaba emocionalmente inestable, así que no pude dejar de llorar en la cama esa noche. Cuando regresó del trabajo, era el mismo esposo amable de siempre. Al día siguiente, fuimos a la casa de mis suegros. En el largo viaje de 1 hora, me sentía mal varias veces, así que tuvimos que parar para descansar. Mi esposo estaba preocupado por mí, pero nunca sugirió regresar a casa. Finalmente llegamos, compramos algo de comida en el camino y, al llegar, mi suegra nos recibió felizmente en la puerta. Antes de comenzar a cocinar, le contamos sobre el embarazo. Oh Dios mío, felicitaciones, quiero un niño, dijo mi suegra, visiblemente emocionada. Cuídate mucho y que tengas un bebé sano. Mi suegro también se mostró feliz, y mi esposo estaba encantado de ver a sus padres tan contentos. Yo estaba feliz de que ellos también lo estuvieran, pero en ese momento me sentía terrible. Apenas podía esbozar una sonrisa falsa. Mientras cocinaba, me sentía mareada y tuve que tomar varios descansos. Me senté por un momento, usando una máscara para evitar oler la comida. Escuché a mi esposo y a mi suegra conversando alegremente, sin notar que no me sentía bien. Mi suegro fue el primero en darse cuenta de mi malestar y vino a la cocina. ¿Estás bien? Sabía que no te sentirías bien cuando vinieras a anunciar tu embarazo, dijo con preocupación. Lo siento por hacerte sentir mal cuando no te sientes bien. No tienes que hacer nada más hoy. ¿Debería poner esto en este plato? Me ayudó con los platos, mostrando una amabilidad que me reconfortó un poco. Estaba tan feliz que casi lloré. Ojalá mi marido hubiera dicho las mismas palabras. Mi suegra parecía no preocuparse en absoluto, incluso cuando mi suegro me ayudó. Cuando comenzó la comida, no podía comer, estaba demasiado enferma. Mi suegra me miró y preguntó, Kate, ¿por qué no comes? Solo pude responder con una voz débil, lo siento, mis náuseas matutinas son tan fuertes. Si no comes, tu bebé no obtendrá los nutrientes que necesita, dijo, con una expresión de preocupación exagerada en su rostro. Mi esposo también intervino, diciendo, eso es cierto, deja de poner excusas y come. Trató de obligarme a comer, pero después de un solo bocado, corrí al baño. Desde el baño, escuché las voces molestas de mi suegra fuera. No podía parar de llorar. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando finalmente me sentí un poco mejor y salí, mi suegra había calmado a mi suegro. Debería haberle dicho algo, pero no pude. Estaba agradecida con mi suegro, pero me sentía profundamente decepcionada de que mi esposo no mostrara ni una pizca de preocupación. Después de eso, aunque mis náuseas matutinas eran insoportables, las cenas semanales continuaron. Quería negarme muchas veces, pero sabía que mi esposo se enojaría, así que me callaba. Un día, durante una de esas cenas, anunciamos que íbamos a tener una niña. Mi suegra, con un tono algo decepcionado, dijo, oh, yo quería un niño. Aunque no se enojó, pude ver que se sentía decepcionada. Mi esposo, en lugar de tranquilizarme, se disculpó con ella. No entendí por qué se disculpaba, y mi insatisfacción con él seguía creciendo. Aunque él estaba en casa, todo parecía estar bien, pero cada vez se sentía más como una mentira. No podía seguir así, pero soportaba todo por el bebé que llevaba dentro. Todos los días, solo deseaba que mi hija naciera sana y salva. El bebé estaba creciendo de manera constante, y pronto llegué a los últimos meses de mi embarazo. Sabía que el bebé podía nacer en cualquier momento, así que tenía todo preparado por si necesitaba ir al hospital. Pero las cenas semanales aún se celebraban. La mañana de una de esas cenas, empecé a tener contracciones. Los intervalos eran largos, así que no necesitaba ir al hospital todavía, pero no estaba segura de cuándo debería ir. No iré, no importa lo que digas hoy, le dije a mi esposo en un tono firme, pensando que lo más importante era que el bebé naciera de manera segura. Que no lo hagas enojar, que te jodan, te ves bien. Me lo llevaría aunque tenga que jalarte, dijo mi suegra, pero no me importó. Sabía que mi esposo se enojaría, como esperaba. No iré, no importa lo que digas hoy. ¿Y si algo me pasara?, le respondí a mi esposo. En ese momento,
Una contracción me hizo agacharme, y no pude evitarlo. Vete sola, dijo él, y se fue sin mostrar preocupación alguna por lo que acababa de pasar. Aproximadamente una hora después de que se fue, decidí tomar un taxi al hospital, ya que las contracciones se volvían más frecuentes. Apenas subí al taxi, me di cuenta de que mi suegra me había llamado. Miré mi teléfono y vi docenas de llamadas perdidas. Hola, contesté, reuniendo todas mis fuerzas. Vuelve a casa rápido y cocina la cena, ahora, me gritó, como si no estuviera en medio de un trabajo de parto. Me estoy dirigiendo al hospital por dolores de parto, le dije, pero no había forma de que pudiera entender. ¿Hospital? ¿De qué hablas? Es solo un dolor de estómago. Simplemente no quiero que pongas excusas y no hagas la cena, su voz seguía cortante. Entonces escuché a mi esposo por el teléfono, vuelve a casa ahora. Mi suegra no paraba de gritar. ¿De acuerdo? Entiendo. No tenía más opción que obedecer. Estaba tan avergonzada de mí misma que no pude dejar de llorar. El dolor, la rabia y la tristeza me consumían. El taxista, confundido, me preguntó qué debía hacer al cambiar el destino. Finalmente llegué a la casa, sintiéndome mareada y sudando. Apenas entré, mi suegra y mi esposo comenzaron a gritarme, pero honestamente no recuerdo bien lo que dijeron. Estaba aturdida. Fue mi suegro quien llamó a una ambulancia. Lo siguiente que supe fue que estaba en la sala de partos del hospital, luchando por mantenerme consciente. Finalmente, escuché el llanto de mi bebé. Perdí todas las fuerzas en mi cuerpo. Es una niña sana, me dijo el obstetra. Al ver la carita de mi hija, no pude evitar llorar de alivio. Después de dar a luz, mi suegro entró a la habitación y dijo, me alegro de que haya nacido sana. Felicitaciones, hiciste un gran trabajo. Gracias, murmuré. Mi esposo no estaba allí. Cuando me di cuenta, ya era de noche y la hora había avanzado mucho. Estaba tan cansada que me quedé dormida. Cuando desperté, mis padres estaban allí. Felicitaciones, hija. Estoy tan aliviado. Te ves genial, dijo mi padre. Iba a llamar a mis padres antes de ir al hospital, pero no tuve oportunidad de hacerlo. Fue mi suegro quien se encargó de contactarles. Cuando vi sus caras, me quebré. Les conté todo sobre lo que había sucedido con mi esposo y mi suegra. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó mi padre, claramente furioso. No puedo perdonarlos, dijo, mientras mi madre me abrazaba, llorando junto a mí. Debe haber sido tan difícil para ti, soportaste mucho. Luego, mi suegro trajo a mi suegra y a mi esposo. Mi padre, viendo la cara de mi esposo, preguntó, ¿qué ibas a hacer si algo le pasaba a mi hija o a mi nieta? Mi padre le gritó, pero mi esposo respondió de una manera que no esperé. No, no, dijo mi esposo, el bebé nació sano y salvo, por supuesto que me preocupo por nuestra hija, pero también me preocupo por mí. Mi madre, al escuchar esto, agregó, creo que es culpa de Kate por no haberlo dicho claramente. David tiene razón, las cenas familiares son importantes. Yo tampoco sabía que Kate estaba tan cerca de dar a luz, porque nunca lo dijo tan claramente, dijo mi suegra, con tono que resonaba como una crítica. Mi padre, furioso, intentó acercarse a mi esposo al oír esas palabras, pero yo lo detuve. No quiero escuchar más de esto, le dije con firmeza, ahora tengo que cuidar a mi hija. A partir de hoy, por favor, dejen a mi hija y a mi yerno en paz, añadí, sin poder evitar la angustia que sentía. Mi suegra y mi esposo se miraron, se golpearon los hombros en un gesto tenso y salieron de la habitación. Lo siento mucho, dijo mi suegro, hablaré con ambos, y salió también de la habitación del hospital. Mientras cuidaba a mi hija, hablé con mis padres sobre lo que vendría. Sentía como si me hubieran lavado el cerebro con sus constantes reproches. Pero, al mirar la cara de mi hija recién nacida, supe que tenía que ser fuerte. Tenía que protegerla, sin importar lo que pasara. Mi madre me visitaba todos los días, y aunque era agotador, me hacía sentir algo más relajada. Finalmente, llegó el día en que me dieron de alta del hospital. Regresamos a la casa de mis padres, donde me esperaba mi esposo. Le pedí a mi suegro que trajera también a mi suegra. Cuando llegamos a casa, le pedí a mi madre que cuidara a mi hija en una habitación separada para evitar más tensiones. Mi suegra, al verme, dijo, bienvenida de nuevo, Kate. Lo siento mucho, me equivoqué. Dejemos que los tres vivamos juntos como una familia de ahora en adelante. Mi esposo, con tono contrito, se disculpó,
probablemente porque mi suegro le había dado una charla. Le pregunté si eso significaba que ya no iríamos a las cenas, y él respondió que podía ver que las cosas ya no eran las mismas. La cara de mi suegra se puso roja al escuchar la disculpa de mi esposo, y su enojo era evidente. La conocía bien, y su mirada lo decía todo. Debe estar enfadada, pensé. Debe odiar que mi esposo no esté de su lado. Me reí sin ganas y saqué los papeles del divorcio de mi bolso. Desearía haber escuchado esas palabras antes del parto. Las cenas eran más importantes que mis náuseas matutinas y mis dolores de parto, ¿verdad? Pensé. ¿Por qué tú y tu madre no continúan con esas cenas? Tu madre, a quien tanto amas, está buscando siempre el momento para enojarse. Viviré sola con mi hija. Por favor, no te involucres conmigo otra vez, por el resto de mi vida, le dije a mi esposo con una sonrisa forzada. Lo siento, dijo él, casi sin fuerzas. Olvídalo, David. Estás comprometido con ella, dijo mi suegra, con la misma rigidez que siempre. ¿Eso es lo que realmente piensas?, me preguntó mi esposo, claramente sorprendido. ¿Creíste que si te disculpas, las cosas volverán a ser como antes? No me subestimes. Se puede arreglar, dijo, pero su tono era más vacilante que antes. No, respondí, me voy a mudar hoy. ¿Por qué?, preguntó él, sin entender aún. ¿No se apoyan mutuamente? ¿No viven juntos? Mi suegro, al ver la discusión continuar, entregó los papeles del divorcio también a mi suegra. Eso es todo. Viven juntos sin mí, dijo, y la tensión en el aire era palpable. No puedo creer lo que le hiciste a Kate, dijo mi padre, mirando a mi esposo con incredulidad. Aunque hayas vivido el nacimiento de David, no sé qué habría pasado si no hubiera llegado a casa y llamado a la ambulancia. Era el día libre de mi suegro, y yo había ido a trabajar por la mañana. Cuando regresó a casa por la tarde, encontré a mi esposo y mi suegra gritándome mientras yo estaba agachada. Si mi suegro no hubiera llegado a casa en ese momento, no sé si habría podido dar a luz de manera segura. Sentí que ya no podía vivir con ellos, después de ver cómo no mostraban ni el más mínimo remordimiento, incluso después del nacimiento de mi hija. ¿Divorcio? ¿De qué estás hablando?, gritó mi esposo. No puedo vivir más con ustedes, respondí con firmeza, lo mismo pasa con Kate, ustedes dos ni siquiera pueden entender eso, ¿verdad? Son indefensos, agregué, mi voz llena de dolor y resentimiento. Mi esposo y mi suegra se quedaron sin palabras, pero mi suegro, al escuchar todo esto, dijo algo que me hizo sentir aliviada. Justo en ese momento, mi padre entró con cajas de cartón. Había alquilado un camión y, con la ayuda de mi suegro, comenzamos a empacar mis pertenencias. Mi esposo y mi suegra dijeron algunas cosas, pero las ignoré por completo. Una vez que todo estuvo listo, le dije a mi esposo, no escribas los papeles del correo. Si lo haces, mi abogado se pondrá en contacto contigo. Luego, tomé a mi hija y salí de la casa con mis padres. Agradecí a mi suegro por su apoyo, y regresamos a la casa de mis padres. Poco después, el divorcio se finalizó sin problemas a través de los abogados. Pude obtener una pensión alimenticia considerable. Mi suegro también se divorció de mi suegra, y vendió su casa. Me dijo que ahora mi esposo y mi suegra, que antes parecían tan cercanos, se culpaban mutuamente y discutían a diario. Le era imposible imaginar que pudieran seguir viviendo juntos. Mi madre siempre fue ama de casa desde que se casó, así que no tenía experiencia laboral. Ahora, dependía completamente de mi esposo, pero él tenía muy pocos ahorros. Después de pagar la manutención, casi no le quedaba dinero, y no estaba seguro de si podría cubrir el alquiler cada mes. Intentaron contactar a mi suegro en busca de ayuda, pero él cambió su número de teléfono para no ser localizado. Mientras tanto, crié a mi hija en la casa de mis padres. A pesar de todo lo que había pasado, mi suegro y yo manteníamos contacto. Una vez al mes, venía a visitar nuestra casa con un pequeño regalo para mi hija. Mis padres la amaban profundamente y la consentían todo lo que podían. Ver la sonrisa y la felicidad de mi hija me daba paz y alegría, y me hacía sentir que finalmente estaba en el camino correcto.